Papá agitó el menú. Nunca podrás permitirte este lugar. Mis hermanos rieron. El camarero se giró. Entonces salió el dueño, me abrazó y dijo: La cena corre por la casa. La cara de papá cambió al descubrir que el dueño era mi esposo. Me ajusté los pendientes de perlas y respiré hondo mientras estaba frente a la entrada del restaurante Amber. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Las cenas familiares siempre eran una tortura, pero esta iba a ser especial. Me imaginé sus caras cuando se enteraran de la verdad, y mis rodillas temblaron un poco al pensarlo. Las puertas de cristal del restaurante se abrieron silenciosamente. En el interior, las luces eran tenues, y el aire estaba impregnado del aroma de las trufas y los pasteles recién horneados. Mi administradora, Liz, me sonrió desde el mostrador de recepción. Sabía perfectamente lo que iba a pasar hoy, pero mantenía una actitud profesional. Buenas noches, señora Foster. Sus invitados ya han llegado. Gracias, Liz. Asentí con gratitud. Señora Foster. Todavía no me acostumbro a mi nuevo apellido, aunque Ethan y yo llevamos 4 años casados. Los vi enseguida, en la mejor mesa, junto a la ventana, con vistas a la ciudad nocturna. Mi padre estaba sentado con la espalda recta como un palo, los hombros hacia atrás y mirando a los demás comensales como si estuviera evaluando sus cuentas bancarias. Mi madre apretaba el mantelito entre las manos, arrugando el lino perfectamente planchado. Trent, mi hermano mayor, no dejaba de mirar el teléfono, y Aviv, mi hermana menor, estudiaba con atención la carta de vinos. No habían cambiado ni un ápice. La familia Hollister al completo. «Marin, por fin», exclamó Aviv con un gesto teatral. «Ya pensábamos que te habías perdido». «Lo siento, había atascos». Mentí, aunque en realidad solo había estado 20 minutos en el coche, recuperando el aliento. «Siempre llegas tarde», dijo mi padre, sacudiendo la cabeza. «¿Cuántos años tienes, Marín?» «32. Y sigues sin tener disciplina». Tragué la amargura habitual y me senté en una silla libre. El camarero Michael, uno de nuestros mejores empleados, se acercó a la mesa con un porte impecable. «Buenas noches. ¿Les puedo ofrecer algo para tomar antes de la cena?» «Una copa de su mejor champán», dije, sabiendo que servían Dom Perignon de la cosecha de 2008. Michael esbozó una sonrisa casi imperceptible. Llevaba trabajando con nosotros desde la inauguración y sabía perfectamente lo que estaba pasando. «¿Cómo puedes permitirte esto?», espetó Trent. «Solo eres la administradora de una cafetería». «Yo os he invitado, así que yo invito», respondí con calma. Mi padre cogió la carta y empezó a estudiarla. Sus cejas se levantaban cada vez más, hasta desaparecer bajo su impecable flequillo gris. ¿Un filete Kobe por $180? ¿Risotto de trufa? ¿Langosta al horno con salsa de champán? Pasó la página de forma ostentosa. «Nunca podrás permitirte un sitio así». Esas palabras me dolieron, a pesar de toda mi preparación. 32 años de frases como esa, y cada una dejaba una cicatriz invisible. Trent se rió entre dientes. «Papá, déjala soñar. ¿Quizás le ha tocado la lotería?» Aviva se rió tontamente, tapándose la boca con la mano. «O por fin ha encontrado un patrocinador rico». Mamá simplemente bajó la mirada, estudiando el dibujo del mantel. Como siempre, la silenciosa Bridget, que nunca me defendía. «En realidad, yo...», comencé, pero me detuve al verlo. Ethan se dirigía hacia nuestra mesa y se me cortó la respiración, a pesar de que llevábamos tantos años casados. Con su traje azul oscuro perfectamente entallado y esa sonrisa especial que siempre había sido solo para mí. Tenía el pelo oscuro y húmedo. Seguramente acababa de salir de la cocina, donde supervisaba personalmente la preparación de cada plato. El camarero se apartó respetuosamente. Trent apartó la vista del teléfono. Aviva arqueó las cejas. Mi padre frunció el ceño, sin entender lo que estaba pasando. «Disculpen la intrusión», dijo Ethan con su voz grave y ese ligero acento que tanto me gustaba. «Quería saludar personalmente a la familia de mi amada esposa». Se inclinó y me abrazó por los hombros, besándome en la coronilla. «La cena corre a cuenta de la casa», añadió con una sonrisa.
Pidan lo que deseen. Nuestro chef Julian les preparará algo especial. Se hizo un silencio absoluto en la mesa. Vi cómo mi padre asimilaba lentamente lo que había oído. Sus ojos se agrandaron y abrió la boca. El tenedor que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó con un ruido metálico sobre el suelo de mármol. ¿De tu esposa? Logró decir finalmente. Sí, señor Hollister. Ethan extendió la mano para estrechársela. Ethan Foster. Maren y yo llevamos 4 años casados. Soy el propietario de Amber y de otros 2 restaurantes en la ciudad. Mi madre respiró profundamente. Trent se quedó paralizado con el teléfono en la mano. Aviva se tapó la boca con la mano, pero esta vez no era por reírse. Pero... El padre se atascó, algo que nunca le había pasado. ¿Por qué no lo sabíamos? Nunca nos lo preguntasteis, logré decir por fin. Siempre han estado demasiado ocupados diciéndome lo fracasada que soy. Merin, qué tonterías, se indignó mi padre, pero su voz sonaba insegura. Siempre te hemos apoyado. ¿De verdad? Levanté una ceja. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Dónde trabajo? ¿Con quién salgo? ¿Recuerdas algo de mí, aparte de que soy tu eterna decepción? Hubo una pausa incómoda. Sentí que Ethan me apretaba el hombro para darme fuerzas. Propongo que tomemos champán, dijo diplomáticamente, y que empecemos la velada de nuevo. He oído hablar mucho de la familia Hollister. ¿Han oído hablar de nosotros? Aviva se animó, activando al instante su modo encantador. Por supuesto, respondió Ethan. Merin me lo ha contado todo sobre ustedes. Hizo hincapié en la palabra todo, y vi cómo mi padre tragaba saliva. Sí, querido papá, él sabe cómo me has tratado todos estos años. Michael salvó la situación al regresar con una botella de champán en una cubitera de plata con hielo. Seth, tengo que comprobar algo en la cocina, dije levantándome. Voy en un minuto. Necesité unos segundos para recomponerme. Atravesé el salón, saludando con la cabeza a los invitados conocidos, y empujé la puerta con el letrero «Solo personal». En el pequeño pasillo, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Llevaba años imaginando ese momento. ¿Cuántas noches había pasado en vela, imaginando la expresión de mi padre cuando descubriera que su hija fracasada era en realidad copropietaria de 3 restaurantes de éxito? Que en realidad era yo quien había ayudado a Ethan a convertir la herencia de su abuelo en un negocio próspero. Que en realidad era yo quien había desarrollado el concepto de Amber, desde el menú hasta la decoración. Pero ahora, cuando por fin había sucedido, sentía un extraño vacío. Pensaba que me traería satisfacción, triunfo, tal vez incluso haría que mi padre se sintiera orgulloso de mí. Pero la expresión de conmoción en su rostro no me dio nada de eso. Solo la conciencia de cuántos años había perdido tratando de ganarme la aprobación de un hombre que solo veía en mí el reflejo de sus expectativas, y no a una persona viva. Ahora, de pie en el pasillo del restaurante que Ethan y yo habíamos creado desde cero, sentí cómo un peso invisible caía de mis hombros. Por fin le había mostrado a mi padre quién era yo en realidad. Pero no lo había hecho para ganarme su aprobación, sino por mí misma. Por esa niña pequeña que llevaba dentro y que siempre había querido demostrar que valía algo. Respiré hondo, me arreglé el vestido y volví al salón. A mi familia, que por fin veía mi verdadero yo. A la mesa, donde mi marido estaba ahora rodeado de personas que nunca se habían interesado realmente por mi vida y que ahora lo bombardeaban con preguntas. Al comienzo de una conversación que había pospuesto durante demasiado tiempo. Nací en las afueras de Boston, en una casa con una valla blanca y setos de lilas cuidadosamente recortados. Nuestra casa siempre tenía un aspecto impecable, tal y como quería mi padre. Garland Hollister creía que la apariencia era lo primero que se veía de una persona. Y de la familia Hollister solo se debían decir cosas excelentes. Mi padre era ingeniero jefe en una gran empresa constructora. Diseñaba puentes que unían costas, pero nunca fue capaz de tender un puente hacia el corazón de su propia hija. Cada mañana se marchaba con la camisa perfectamente planchada, un maletín caro y la firme convicción de que el mundo estaba hecho para gente como él. Decidida,
racional y ambiciosa. Mi madre, Bridget, antigua profesora de literatura inglesa, dejó su trabajo tras el nacimiento de Trent. La familia es más importante que la carrera, decía, pero a menudo la veía mirar pensativa las estanterías llenas de clásicos que había enseñado en su día. En sus ojos a veces se reflejaba la nostalgia por algo perdido. Trent era el primogénito y el orgullo de su padre. Solo sacaba excelentes notas, era capitán del equipo de natación del colegio y había entrado en Princeton con una beca completa. Todos los domingos, durante la comida familiar, mi padre nos obligaba a escuchar los nuevos logros de Trent, como si pudiéramos olvidarlos en una semana. Aviva, mi hermana menor, era la encarnación de la feminidad y la gracia. Bailaba ballet desde los 4 años. A los 16 fue la reina del baile de la escuela, y su cuenta personal de Instagram tenía miles de seguidores. Mamá no podía dejar de admirar su belleza, y papá, la habilidad con la que encantaba a sus socios de negocios en las cenas corporativas. Y luego estaba yo, la hija mediana, sin los éxitos académicos de Trent, ni la belleza deslumbrante de Aviva. Normal. Notas normales, estatura normal, aspecto normal. Me encantaba dibujar y soñaba con ser ilustradora, pero mi padre lo consideraba un pasatiempo sin sentido. Marín, no puedes vivir toda la vida dibujando, me decía cuando encontraba mis cuadernos de bocetos. Necesitas una profesión de verdad. En octavo curso, quedé segunda en un concurso municipal de jóvenes artistas. Mi profesor de Bellas Artes, el señor Wilson, dijo que tenía un talento auténtico y me recomendó una escuela especializada en artes. Es tirar el dinero, espetó mi padre cuando le enseñé el folleto. No tienes suficiente talento para una carrera profesional. Mejor concéntrate en matemáticas, ahí sacas un aprobado. Recuerdo estar sentada en mi habitación, mirando el diploma del concurso, y sentir cómo algo se rompía dentro de mí. Quizás fue la primera grieta en mi autoestima, que con el tiempo se convirtió en un abismo. Quizás fue entonces cuando empecé a creer que mi padre tenía razón y que realmente no era nada especial. Mi madre me encontró allí, sentada en el suelo entre dibujos esparcidos. Solo quiere un futuro estable para ti, cariño, dijo, sentándose a mi lado. El arte es muy impredecible. ¿Y si es lo único que se me da bien? Pregunté sin levantar la vista. Mamá suspiró y me acarició el pelo. Eres buena en muchas cosas, Marín. Solo que quizá deberías buscar algo más práctico. ¿Algo que le guste a papá? Siempre había sido así. Mamá me quería, lo sabía. Me dejaba pequeñas notas con citas de sus libros favoritos en la almohada. Me hacía magdalenas de arándanos cuando tenía un mal día, y a veces me compraba material de arte a escondidas. Pero nunca se interpuso entre mi padre y yo. Nunca defendió mis sueños. Su amor siempre fue silencioso, casi imperceptible, como si temiera que, si me quería demasiado, mi padre se daría cuenta y no le gustaría. En el instituto encontré mi refugio en el club de cocina. Cocinar resultó ser un término medio entre la ciencia, que mi padre valoraba, y el arte, que yo amaba. Para mi sorpresa, descubrí que tenía buen gusto y sentido de la composición. Mi profesora de economía doméstica, la señora Parker, solía elogiar la presentación de mis platos. Conviertes la comida en un cuadro, Marin, me decía. Cuando llegó el momento de elegir la universidad, mi padre ya lo tenía todo decidido. Economía, anunció durante la cena, poniendo delante de mí un folleto de la Universidad de Nueva York. Es práctico, versátil y siempre tiene demanda. Tengo contactos en el sector financiero. Te conseguiremos unas prácticas en tercer curso. Pero yo quería estudiar diseño o artes culinarias, objeté tímidamente. Mi padre se rió como se ríe de la ingenuidad infantil. Marín, sé realista. No eres Trent ni Aviv. Necesitas una profesión que te mantenga, incluso con tus limitaciones. Limitaciones. Esas palabras me persiguieron durante los 4 años de universidad, donde asistía mecánicamente a clases de macroeconomía y análisis financiero, soñando con algo completamente diferente. Obtenía satisfactorio y bueno, sin llegar nunca a las excelentes calificaciones que a Trent le resultaban tan fáciles. Cada llamada a casa se convertía en un interrogatorio.
¿Qué notas has sacado? ¿Por qué no mejores? ¿Te estás esforzando lo suficiente? Después de graduarme, tenía que empezar a trabajar en la empresa de un amigo de mi padre. Todo estaba arreglado. Mi futuro estaba planeado sin mi participación, como toda mi vida hasta ese momento. Pero algo en mí se rebeló. Quizás fueron 4 años de deseos reprimidos. Quizás era el cansancio de sentir constantemente que nunca sería lo suficientemente buena. O tal vez fue simplemente un momento de lucidez en el que comprendí que, si no daba un giro ahora, permanecería para siempre a la sombra de las expectativas de mi padre. En lugar de ir a la entrevista en la empresa de inversiones, fui a una entrevista en una pequeña cafetería llamada Polden, en el barrio bohemio de la ciudad. Me atrajo su ambiente acogedor, las paredes cubiertas de obras de artistas locales y la vacante de administradora. No tengo experiencia, le confesé con sinceridad a la propietaria, una mujer mayor llamada Eleonora. Pero aprendo rápido y tengo muchas ganas de trabajar aquí. Eleonora me miró atentamente por encima de las gafas. ¿Por qué aquí? Con un título en economía podrías encontrar algo más lucrativo. No sabía qué responder. No podía decirle que era la primera vez que hacía algo en contra de la voluntad de mi padre, que me gusta el ambiente creativo que se respira en este lugar, que aquí me siento como si pudiera respirar a pleno pulmón. Me encanta el arte, dije finalmente, y la buena comida. Y creo que este es un lugar donde puedo ser yo misma. Eleanor sonrió y me aceptó. Cuando le comuniqué mi decisión a mi familia, se desató un escándalo. Mi padre tiró el tenedor sobre la mesa con tanta fuerza que salió disparado y cayó al suelo. Fue la primera vez que vi cómo sus modales impecables se resquebrajaban. ¿Has rechazado el puesto en Bloomfield Investments? Su voz era baja, pero eso la hacía aún más aterradora. ¿Por trabajar de camarera? De administradora, le corregí, sorprendida de mi propia audacia. Y eso es lo que quiero. ¿Lo que tú quieres? Rió con amargura. Marin, siempre has querido lo que no debes. Primero esos dibujos sin sentido, y ahora esto. ¿He gastado miles de dólares en tu educación para que sirvas café? No voy a servir café. Me encargaré de la gestión del café. Trabajaré con los proveedores. Haré los horarios. No te atrevas a interrumpirme, dijo, dando un puñetazo en la mesa, que hizo que todos se sobresaltaran. Es humillante. La hija de Garland Hollister, sirviendo en una cafetería. Es solo otra prueba más de tu incompetencia. Mi madre miraba su plato, como si allí pudiera encontrar la solución al conflicto. Trent puso los ojos en blanco, típico de Merin, siempre estropeándolo todo. Aviva se escondió detrás de su teléfono, fingiendo que no estaba allí. Yo me quedé de pie, sintiendo cómo las lágrimas se me subían a la garganta, pero sin dejar que cayeran. Esta vez no. Tengo 22 años, papá. Voy a vivir mi vida. Si sales por esa puerta, no vuelvas, dijo en voz baja, casi con indiferencia, pero cada palabra fue como un latigazo. Miré a mi madre en busca de apoyo, pero ella solo negó con la cabeza, impotente. Vi el miedo en sus ojos, el miedo al hombre con el que se había casado, un miedo que nunca había podido superar. Esa noche, recogí mis cosas y alquilé una habitación diminuta en un piso con 2 compañeras. Casi no tenía dinero, solo lo que había ahorrado de mis trabajos extra en la universidad. Pero curiosamente, me sentía más libre que nunca. Trabajé en Polnoe, en Poludne, durante 3 meses antes de conocerlo. Ethan Foster, el nuevo chef que Eleonora había contratado para renovar el menú. Entró en la cocina con un uniforme blanco, una mata de pelo oscuro y la sonrisa segura de alguien que sabe perfectamente lo que vale. Hola, soy Ethan, dijo, tendiéndome la mano. Tú debes de ser Merin, ¿no? Eleanor me dijo que eras la responsable de compras. Su apretón de manos fue firme, y su mirada directa e interesada. Era la primera vez que alguien me miraba como si realmente quisiera verme. Sí, soy yo, respondí, dándome cuenta de repente de que todavía le estaba sujetando la mano. ¿Qué necesitas para los nuevos platos? Ethan sonrió, y sentí algo nuevo, como si una parte de mí, que había estado dormida durante mucho tiempo, se hubiera despertado de repente. Necesito muchas cosas, dijo. Pero para empezar, hierbas frescas ecológicas,
parmesano auténtico y alguien que no tenga miedo de experimentar. En ese momento, aún no sabía que ese encuentro cambiaría toda mi vida, que ese joven chef ambicioso, sin un centavo en el bolsillo pero con grandes sueños, se convertiría no solo en mi marido, sino en la persona que me ayudaría a encontrar mi voz. La voz que mi padre me había obligado a silenciar durante tanto tiempo. Una semana después de que Ethan apareciera en la cafetería, recibí el primer mensaje de mi madre. Era breve y cauteloso. ¿Cómo estás? Papá sigue enfadado. Te echo de menos. No respondí. No estaba preparada. Las heridas eran demasiado recientes y mi nueva libertad, demasiado frágil. Un mes después, Ethan me invitó a salir. No fuimos a un restaurante, como yo esperaba, sino a un mercado agrícola, donde me mostró con entusiasmo infantil los mejores productos de temporada, me explicó la diferencia entre los tipos de aceite de oliva y me enseñó a elegir el aguacate perfecto. En la comida no solo importa la técnica, decía, sosteniendo un manojo de albahaca y oliendo su aroma. Es importante el amor por los ingredientes, el respeto por su naturaleza. Es como un pintor que conoce sus pinturas. Yo antes pintaba, confesé, sorprendida de mí misma. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron. ¿Me lo enseñarás alguna vez? Negué con la cabeza. Lo dejé hace mucho. Era una afición tonta. ¿Quién te ha dicho que era tonta? Preguntó, con voz seria. Mi padre. Él, él pensaba que no tenía talento. Ethan frunció el ceño. ¿Y tú qué piensas? Esa simple pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué pensaba yo? Era algo que me preguntaban tan raramente que no sabía cómo responder. Yo... no lo sé, dije con sinceridad. Hace mucho que no pinto. Entonces, ¿por qué no lo intentas de nuevo? Sonrió, y en su sonrisa no había condescendencia, solo interés sincero. A veces renunciamos a cosas no porque no sean adecuadas para nosotros, sino porque alguien nos ha convencido de ello. Lo miré y sentí que algo dentro de mí, una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, se abría lentamente. Mi padre tenía razón en una cosa. Yo realmente trabajaba en una cafetería. Pero allí, entre el aroma del café recién molido y los pasteles, entre conversaciones sobre arte y gustos, junto a una persona que me miraba y no veía una copia de mi hermana y mi hermano, sino algo especial, empecé a encontrarme a mí misma, la niña que por fin tenía voz. Nuestra relación con Ethan se desarrolló rápidamente. Después de aquella primera cita en el mercado, pasábamos juntos cada minuto libre. Él me enseñaba a cocinar auténticos platos italianos, según las recetas de su abuelo. Y yo, tímidamente, volví a pintar, primero haciendo bocetos para el menú de Poludnik, y luego simplemente para mí. Ethan alquiló un pequeño apartamento encima de una panadería, y el olor a pan recién horneado nos despertaba por las mañanas. El piso era diminuto, con goteras en el techo del baño y suelos que crujían, pero para mí se convirtió en mi primer hogar de verdad. Un lugar donde nadie me juzgaba por doblar mal las toallas o por sacar malas notas. Te horrorizaría saber dónde crecí, me dijo Ethan una vez, mientras estábamos sentados en su sofá, desgastado, comiendo espaguetis directamente de la olla. En una caravana a las afueras de Chicago, 6 personas en 2 habitaciones. Mi madre tenía 2 trabajos, y mi padre se marchó cuando yo tenía 5 años. ¿Cómo te hiciste cocinero? Le pregunté, sorprendida de que, a pesar de sus orígenes, siempre se hubiera mantenido tan optimista. Mi abuelo trabajaba de cocinero en un pequeño restaurante italiano. Cuando mi madre no encontraba a nadie que me cuidara, me pasaba el día en su cocina. Me decía que la buena comida es una forma de demostrar a la gente que te importa, aunque no tengas dinero para regalarles nada. Me di cuenta de que había conocido por primera vez a una persona cuya vida era aún más difícil que la mía, pero que no había dejado que las circunstancias la derribaran. Después de 6 meses de relación, Ethan me propuso mudarme con él, y 3 meses más tarde, casarnos. Sé que es muy pronto, me dijo mientras me daba un sencillo anillo de plata. Y sé que ahora mismo no puedo ofrecerte mucho, pero te prometo que algún día tendremos nuestro propio restaurante. Y una casa. Y todo lo que sueñas. Le dije que sí, sin pensarlo 2 veces.
Por primera vez en mi vida, estaba segura de mi decisión. Cuando llamé a mi madre para darle la noticia, lo primero que me preguntó fue, ¿y qué dirá tu padre? No me importa, respondí, sorprendida de lo sincera que era. Me voy a casar, mamá, con un hombre que me quiere tal y como soy. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono, y luego mi madre dijo en voz baja, me alegro por ti, cariño. De verdad. Nuestra boda fue modesta. Simplemente firmamos en el ayuntamiento y luego organizamos una pequeña recepción en Poludne, que Eleonora cerró por un día especialmente para nosotros. De mi familia solo vino mi madre, que miraba de reojo hacia la puerta, como esperando que mi padre irrumpiera y lo detuviera todo. Aviva envió un mensaje con una disculpa y una tarjeta regalo para una tienda cara. De Trent y de mi padre no hubo nada, pero estaban allí los compañeros del café, los amigos de Ethan, de la comunidad culinaria, y eso me pareció lo correcto. Bailamos al son de viejas melodías de jazz, comimos la tarta que había horneado Ethan, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, era realmente feliz. 2 meses después de la boda, ocurrió algo inesperado. El abuelo de Ethan falleció y le dejó a su nieto una pequeña herencia. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar un negocio. Quiero abrir un restaurante, dijo Ethan, mirando el cheque que tenía en las manos. Uno pequeño, pero nuestro. ¿Qué te parece? Es arriesgado, respondí, recordando las estadísticas sobre el fracaso de los restaurantes que había estudiado en la universidad. La mayoría de los restaurantes nuevos cierran en el primer año. La mayoría, pero no todos, dijo él, apretándome la mano. Podríamos hacerlo juntos. Yo sé de cocina, tú entiendes de números y de gestión. Podrías encargarte de la decoración. Tienes muy buen gusto. Dudé. Mi padre siempre me había dicho que no era capaz de hacer nada importante, que siempre elegía el camino más fácil, que estaba condenada a la mediocridad. ¿Y si lo perdemos todo? Pregunté. Entonces volveremos a empezar, respondió Ethan con sencillez. Juntos. Y nos arriesgamos. Encontramos un local pequeño en una zona prometedora, donde el alquiler aún no era desorbitado. Trabajamos día y noche para convertir el espacio destartalado de una antigua tienda de ropa en un restaurante acogedor. Recordé mis habilidades artísticas y pinté las paredes. Elegí la combinación de colores y creé un menú que era a la vez elegante y asequible. Oliva fue el nombre que le dimos a nuestro primer restaurante. Cocina mediterránea con toques personales de Ethan. Me encargaba de las compras, la contabilidad, el personal, todo lo que no estaba directamente relacionado con la cocina. Y, para mi sorpresa, descubrí que me gustaba. La formación en economía que tanto odiaba resultó ser útil de repente. El primer mes apenas llegamos a fin de mes. El segundo, empezamos a salir a flote. Y al sexto, aparecieron clientes habituales y las primeras críticas positivas en la prensa local. Una vez, cuando cerrábamos el restaurante después de una noche especialmente exitosa, Ethan me abrazó y me dijo, ¿lo ves? Lo estamos consiguiendo. Juntos. Y sentí orgullo, puro, sin mezcla, que no necesitaba la aprobación de nadie. Las relaciones con mi familia seguían siendo tensas. Mi madre llamaba de vez en cuando para preguntar cómo estábamos, pero nunca mencionaba el restaurante. Era como si fuera algo vergonzoso, de lo que era mejor no hablar. Sabía que mi padre seguía enfadado por mi rebeldía. Un día, me encontré por casualidad con mis padres en un festival en la ciudad. Mi madre me abrazó, pero mi padre se limitó a saludar con un gesto frío y preguntó, ¿sigues jugando a ser restauradora? Todo va bien, papá, respondí, tratando de mantener la voz firme. Puedes venir a verlo tú mismo. No tengo tiempo para experimentos de estudiantes de cocina, respondió secamente, y se dio la vuelta. Mi madre se encogió de hombros, impotente, incapaz como siempre de ponerse de mi parte. Al final del primer año, Oliva comenzó a generar beneficios estables. Pudimos contratar personal adicional y pensamos en ampliar el negocio. Nuestro pequeño equipo se convirtió en una familia, una en la que se me valoraba por mis decisiones e ideas. El fatídico día llegó a mediados del segundo año.
Era una animada noche de viernes. Todas las mesas estaban ocupadas y Ethan hacía magia en la cocina. Estaba ayudando a los camareros cuando oí una voz familiar, alta, segura de sí misma y condescendiente. Tren estaba sentado a una mesa con dos compañeros de trabajo. Trajes caros, relojes caros, risas estruendosas. Ya estaban un poco achispados. Me quedé paralizada, esperando que mi hermano no me viera. Pero el destino dispuso otra cosa. Camarero! Tren chasqueó los dedos para llamar a Jason, nuestro nuevo empleado. ¿Qué es esta porquería? He pedido vino blanco seco, no esta porquería. Jason, un chico joven que acababa de empezar a trabajar con nosotros, se quedó desconcertado. Lo siento, señor, es Chablis, tal y como lo ha pedido. ¿Quieres discutir conmigo? Trent alzó la voz. Llama al gerente. Respiré hondo y me acerqué a la mesa. ¿Hay algún problema con el vino, señor? Trent levantó la vista y se quedó paralizado por un instante. ¿Marin? ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí, respondí, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. Más bien, este es mi restaurante. Sus compañeros nos observaban con interés. ¿Tuya? Trent se echó a reír. ¿Sigues jugando a ser una mujer de negocios? Papá me dijo que habías encontrado trabajo en un antro, pero pensé que era algo temporal. No es un antro, dije, con una voz más baja de lo que hubiera deseado. Tenemos muy buenas críticas y... Sí, sí, claro, lo interrumpió. Ya que eres la jefa, tráenos una botella de algo decente. Y dile a tu cocinero inepto que las vieiras hay que freírlas por ambos lados, no solo por uno. Sentí que volvía esa sensación familiar, como si volviera a ser una niña pequeña a la que regañaban por una mala nota. Quería desaparecer, disculparme, hacer cualquier cosa para que mi hermano dejara de hablarme en ese tono. Traeré otro vino, murmuré y retrocedí hacia la barra. Ethan, que había oído la conversación, salió de la cocina. Vi cómo se le ensombrecía el rostro al darse cuenta de mi estado. ¿Qué pasa? Preguntó. Es mi hermano, susurré. Con sus compañeros de trabajo. Él, él no sabe que eres mi marido. Por favor, sirvámosles y ya está. Ethan frunció el ceño, pero asintió y volvió a la cocina. Le llevé a Trent otra botella de vino, que él aprobó con indulgencia. Durante toda la noche, traté de mantenerme alejada de su mesa y le pedí a otro camarero que los atendiera. Cuando finalmente se marcharon, sin dejar propina, y comentando en voz alta lo mediocre que era la cocina, sentí un gran alivio. Pero no duró mucho. ¿Qué ha pasado? Preguntó Ethan cuando cerramos el restaurante y nos quedamos solos. ¿A qué te refieres? Dije mientras limpiaba con esmero las copas, que ya estaban limpias. ¿A cómo has dejado que tu hermano te tratara a ti y a nuestros empleados? Se comportaba como un idiota engreído y tú simplemente te has doblegado. Siempre es así. Me encogí de hombros. Es mejor no discutir. Merin. Ethan me quitó la copa de las manos con cuidado. Este es nuestro restaurante. Lo hemos construido desde cero. No tienes que ceder ante nadie, especialmente ante alguien que no te respeta a ti ni a nuestro trabajo. ¿No lo entiendes? Dije apartando la mirada. Es mi familia. Ellos te hacen sentir como una mierda. Su voz se endureció. He visto cómo te encogías junto a tu hermano. Te has convertido en otra persona, asustada, insegura. Esa no eres tú, Merin. Tú no sabes cómo soy, exclamé de repente. Quizás esa niña asustada sea mi verdadero yo. No, negó con la cabeza. La verdadera tú es la mujer que dirige un restaurante de éxito, la que encuentra a los mejores proveedores y negocia los precios más ventajosos, la que ha desarrollado un sistema de contabilidad que nos ha ahorrado miles de dólares, la que no tiene miedo de arriesgarse y soñar. Me quedé callada, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Tienes que resolver esto, Merin, añadió Ethan con más suavidad. Si no, siempre tendrán poder sobre ti. Siempre te quitarán tu fuerza. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ethan resonaban en mi cabeza. Pensaba en nuestro restaurante, en cómo prosperaba contra todo pronóstico, en el nuevo proyecto que habíamos discutido.
Un restaurante más ambicioso en el centro de la ciudad, con cocina de autor y un ambiente exquisito. Y pensaba en mi familia, en cómo nunca habían creído en mí, en cómo mi padre siempre había dado por sentado mi fracaso, en cómo mi madre nunca había salido en mi defensa, en cómo mi hermano y mi hermana me consideraban una fracasada, indigna del apellido Hollister. Por la mañana, tomé una decisión. Tienes razón, le dije a Ethan durante el desayuno. Tengo que poner punto final. Cuando abramos Amber y recibamos las primeras críticas, los invitaré a todos a cenar. Que vean lo que hemos conseguido, lo que yo he conseguido. Ethan sonrió y me apretó la mano. Lo conseguirás. Estaré a tu lado. Asentí con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El Amber iba a ser nuestro triunfo. Un restaurante elegante con la cocina de autor de Ethan y un interior diseñado íntegramente por mí. Un lugar que ni siquiera mi padre podría llamar taberna. Me imaginé su cara cuando se diera cuenta de que se había equivocado conmigo todos estos años, que yo no era una fracasada, que siempre había sido digna de llevar el apellido Hollister, incluso cuando lo cambié por Foster. Después de aquella noche en Amber, mi vida se dividió en un antes y un después. Era como si alguien hubiera roto una vasa de cristal y ahora yo intentara averiguar qué fragmentos debía conservar y cuáles tirar para siempre. La primera en llamar fue mi madre. A la mañana siguiente, cuando aún estaba en la cama tratando de asimilar lo sucedido. Marín, cariño, ha sido inesperado. Su voz sonaba alterada. ¿Por qué no nos dijiste que tenías un restaurante tan bonito? ¿Y vosotros me lo habéis preguntado? Respondí con otra pregunta. Se hizo el silencio, durante el cual supe que mi madre se estaba dando cuenta de la amarga verdad. Ninguno de ellos se interesaba realmente por mi vida. Perdónanos, dijo finalmente. Especialmente a tu padre. No quería hacerte daño ayer. Nunca quiere, mamá, pero siempre lo hace. Solo está en shock. Y creo que un poco orgulloso, aunque nunca lo admitirá. Sonreí. Garland Hollister y el orgullo por mis logros. Dos cosas que nunca se habían mencionado en la misma frase. ¿Cómo conociste a Ethan? Preguntó mi madre, claramente tratando de cambiar de tema. Le conté una versión resumida de nuestra historia. Sin dolor, sin rencor hacia la familia que no había asistido a la boda. Solo los hechos. Ella escuchó, interrumpiéndome a veces con exclamaciones de sorpresa, como si estuviera descubriendo la vida de su propia hija por primera vez. De hecho, así era. La siguiente en aparecer fue Aviva, que me envió un mensaje proponiéndome quedar para almorzar. Quiero saberlo todo sobre tu negocio, escribió con un montón de signos de exclamación. Mi hermana, que antes apenas se acordaba de mi existencia, de repente quería saber todos los detalles. Me negué, alegando que estaba ocupada. No estaba preparada para su interés superficial. Trent no dijo ni una palabra. Mi hermano parecía haber decidido que, si ignoraba lo sucedido, dejaría de ser real. O tal vez le avergonzaba cómo se había comportado en el Olive, sin saber que el restaurante era mío. Mi padre fue el que más tardó en reaccionar. No me llamó ni me envió ningún mensaje en toda la semana. Pero luego apareció en el Amber a la hora de comer, cuando el restaurante estaba casi vacío. Se sentó en una mesa alejada y pidió un menú ejecutivo. Lo vi enseguida. Esa espalda recta, esa mirada crítica que evaluaba cada detalle del interior. El corazón me latía más rápido y se me secó la boca. Habían pasado tantos años y la reacción seguía siendo la misma. Miedo, deseo de complacer, esperanza desesperada de aprobación. Tu padre está aquí, dijo Ethan en voz baja, acercándose a mí. ¿Quieres que hable con él? Negué con la cabeza. No, yo me encargo. Armándome de valor, me acerqué a su mesa. Hola, papá. Él levantó la vista del menú. Tienes un buen sitio, buena ubicación, decoración elegante. Para él, era casi un cumplido. Gracias, dije, sentándome frente a él. Lo diseñé yo misma. ¿Sí? Levantó las cejas con sorpresa. Pensaba que habías contratado a profesionales. Siempre lo mismo. Cualquier éxito mío debe explicarse por la ayuda de alguien, y no por mis propios esfuerzos. No, papá, lo hice yo, al igual que el menú,
el plan de negocio y el esquema de suministros. Hmm, guardó silencio. ¿Y cuánto tiempo llevas con ese joven? Con Ethan. Se llama Ethan. Llevamos 4 años casados. Se estremeció, como si le hubieran dado un golpe. ¿4 años? ¿Y nunca? ¿No te lo he dicho? Terminé por él. ¿Y tú me lo has preguntado? Se produjo una pausa incómoda. Mi padre parecía desconcertado por primera vez. Siempre he querido lo mejor para ti, Marín, dijo por fin. Quizá he sido demasiado exigente, pero solo porque veía tu potencial. Estuve a punto de reírme. ¿Cuántas veces me había hablado de mis capacidades limitadas? ¿Cuántas veces me había hecho sentir que no era lo suficientemente buena? Por favor, no, negué con la cabeza. Al menos ahora seamos sinceros el uno con el otro. Mi padre se enderezó, y su rostro volvió a mostrarse impenetrable. No he venido a discutir. Solo quería ver tu restaurante. Nuestro restaurante, le corregí. El mío y el de Ethan. Él asintió, pero vi que le costaba aceptar la realidad. Una realidad en la que su hija fracasada había triunfado. Después de que se marchara, me quedé mucho tiempo junto a la ventana, observando cómo se subía a su lujoso coche. Por dentro, sentía sentimientos contradictorios: alivio por haber venido, decepción por no haber sido capaz de alegrarse de verdad por mí, y una extraña y inesperada lástima hacia él. ¿Estás bien?, me preguntó Ethan, abrazándome por los hombros. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí todavía quiere su aprobación. Es como si dentro de mí viviera una niña pequeña, que todavía necesita que su padre le diga: «Bien hecho, estoy orgulloso de ti». Es normal, dijo Ethan. Pero Marín, tienes que decidir cuánto espacio de tu vida estás dispuesta a dedicar a personas que no pueden aceptarte tal y como eres. Esa noche concerté una cita con un psicólogo. Después de mucho buscar, encontré a Rachel Thompson, una especialista en relaciones familiares, cuyo perfil y enfoque me parecieron cercanos. Nuestra primera reunión fue incómoda. Estaba sentada en un cómodo sillón en su despacho y no sabía por dónde empezar. «Cuénteme qué le ha traído aquí», me sugirió Rachel con delicadeza. Y le conté. Mi infancia a la sombra de las expectativas de mi padre, mi madre, que me quería pero no podía protegerme, mi hermano y mi hermana, que me consideraban una fracasada, Ethan, que me ayudó a creer en mí misma, y aquella cena que lo cambió todo. Debería sentirme triunfadora, le dije. Pero en lugar de eso, siento un vacío. Y sigo esperando su aprobación, aunque sé que no debería necesitarla. Rachel asintió con comprensión. Tienes un caso clásico de lo que llamamos síndrome de la niña buena. Creciste tratando de cumplir con las expectativas de tus padres, especialmente las de tu padre. Tu autoestima estaba ligada a su aprobación, e incluso ahora, cuando objetivamente tienes éxito, sigues buscando esa aprobación. ¿Cómo puedo dejar de hacerlo?, pregunté. Es un proceso, respondió ella. Pero el primer paso es darse cuenta de que ya no es esa niña pequeña y que su padre ya no tiene poder sobre usted, a menos que usted se lo dé. Durante los meses siguientes, trabajé con Rachel para comprender los patrones de comportamiento profundamente arraigados en mí. Al mismo tiempo, nuestro negocio seguía creciendo. Amber recibió una crítica muy favorable en una importante revista de cocina, y de repente, era difícil reservar mesa, incluso con varias semanas de antelación. Los inversores nos propusieron abrir un segundo restaurante, con la misma marca en la ciudad vecina. Ethan y yo discutimos la propuesta durante mucho tiempo. Es un riesgo, decía yo, analizando las cifras. Pero es un riesgo calculado. Ya tenemos reputación, equipo y experiencia. Entonces, ¿nos arriesgamos?, sonrió Ethan. Asentí con la cabeza, sintiendo una confianza que nunca antes había experimentado. Esa confianza crecía en mí con cada sesión con Rachel, con cada decisión empresarial acertada, con cada día que pasaba junto al hombre que creía en mí más que yo misma. Pero aún me quedaba una conversación por tener, una conversación que había estado posponiendo, pero que sabía que era necesaria para mí, no para él. Llamé a mi padre y lo invité a almorzar. No a un restaurante,
sino a una cafetería en terreno neutral. Aceptó, con tono sorprendido. Quedamos el miércoles en un tranquilo bistró francés. Llegó puntual, como siempre, impecablemente vestido. ¿Ethan no viene contigo?, preguntó después de saludarme. No, quería hablar contigo a solas. Pedimos y yo ordené mis pensamientos. Rachel me había ayudado a prepararme para esta conversación, pero aún así tenía miedo. Papá, quiero hablar de nosotros, de cómo ha sido nuestra relación todos estos años. Él frunció el ceño. Marín, si se trata otra vez de la cena. No, no se trata de eso. Se trata de todo. Respiré hondo. Papá, toda mi vida he intentado ganarme tu amor y tu aprobación. Sentía que nunca sería lo suficientemente buena, ni tan inteligente como Trent, ni tan guapa como Aviv. Simplemente no era suficiente. Eso no es cierto, dijo él, apretando los labios. Siempre te he querido. Quizá, pero nunca me lo has demostrado. Criticabas todas mis decisiones, te burlabas de mis sueños, me hacías sentir inferior. Su rostro se endureció. Quería que aspiraras a más. El mundo es cruel, Merin. Te estaba preparando para él. No, papá. No me preparaste, me destrozaste. ¿Sabes lo que he descubierto gracias a la terapia? Que mi constante inseguridad, mi necesidad de complacer a todo el mundo, mi miedo a expresar mi propia opinión, todo eso es resultado de tu educación. ¿Terapia? Casi escupió la palabra. ¿Vas a un psicólogo y me culpas de tus problemas? No te culpo. Solo digo la verdad, que he guardado durante demasiado tiempo. ¿Y sabes qué? A pesar de todo, he construido un negocio exitoso. Tengo un marido maravilloso, que me quiere tal y como soy. Tengo amigos que me aprecian por quien soy, no por mis logros. Mi padre se quedó sentado en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa, un signo de irritación que yo conocía bien. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. ¿Que te disculpe? ¿Que reconozca mis errores? Hice lo que creí correcto. No quiero nada de ti, papá, respondí con calma. Solo quiero que sepas que ya no soy esa niña asustada que ansía desesperadamente tu aprobación. He crecido, y si quieres formar parte de mi vida, tendrás que aceptarme tal y como soy. Él me miró como si me viera por primera vez. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Respeto? Pero desapareció rápidamente. Has cambiado, dijo. Sí, asentí. He cambiado. Terminamos la comida en relativo silencio, sin grandes confesiones, sin reconciliaciones emocionales. No me dijo que estaba orgulloso de mí. No reconoció sus errores, pero por primera vez en mi vida no me importó. Cuando nos despedimos en la calle, me tocó el hombro con torpeza, un gesto que, en él, era lo más parecido a un abrazo. Tu restaurante es realmente bueno, dijo. Esa salsa para la carne es inusual. Para él, eso era casi una confesión. Pero, a diferencia de la antigua yo, la actual no sintió euforia por esa pequeña muestra de aprobación. Simplemente asentí. Gracias, papá. Se lo diré a Ethan, es su receta. Nos separamos. Caminaba por la calle y sentía que con cada paso me costaba menos respirar. Era como si la pesada carga que había llevado toda mi vida por fin empezara a disolverse. Esa conversación no arregló nuestra relación. No hizo que mi padre se volviera de repente cariñoso y comprensivo. Pero me liberó de las cadenas del pasado, de la necesidad constante de su aprobación. Saqué el teléfono y le escribí a Ethan. Hecho. Vuelvo a casa. A casa, al lugar donde me querían, simplemente por ser quien era. Al lugar donde mi opinión importaba. Al lugar que habíamos creado juntos. No solo un restaurante, sino nuestro mundo, libre de expectativas tóxicas y amor condicional. Al lugar donde los fragmentos de cristal se convertían en un mosaico de una nueva y mejor vida. El año pasó como un día. El segundo restaurante, Amber, abrió en el centro de Filadelfia, y la lista de reservas se extendió un mes. Ethan y yo nos dividíamos entre los dos locales, pero disfrutábamos de cada minuto de ese caos creativo. La revista Gourmet nos incluyó entre los 30 mejores restaurantes nuevos del país, y los críticos locales alababan los platos de Ethan.
En mi vida personal también cambiaron muchas cosas. Después de aquella conversación con mi padre, sentí como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. Ya no me despertaba pensando que no estaba a la altura de las expectativas de alguien. No analizaba cada una de mis decisiones, tratando de adivinar si Garland Hollister las habría aprobado. Simplemente vivía mi vida, con mis errores y mis triunfos. Mi padre y yo hablábamos poco. A veces me llamaba para preguntarme cómo estaba, pero las conversaciones eran superficiales. Nunca fue capaz de reconocer que se había equivocado todos esos años. No fue capaz de decirme que estaba orgulloso de mí. Pero, curiosamente, eso ya no me dolía. Rachel me ayudó a comprender que no podía cambiar a mi padre, solo podía cambiar mi actitud hacia su aprobación. Para mi sorpresa, mi madre floreció. Después de aquella cena memorable, empezó a visitarme más a menudo, y al cabo de un par de meses, me confesó que nuestras reuniones eran la única alegría de su vida. Tu padre siempre es tan exigente, me dijo una vez mientras tomábamos el té. Probablemente no debería decir esto, pero a veces siento que me ahogo. Esas palabras fueron una revelación. Por primera vez, mi madre se permitió criticar a mi padre. Vi en ella no solo una sombra sin voluntad de su marido, sino una mujer con sus propios deseos y decepciones. Cuando abrimos el segundo restaurante, mi madre se ofreció a ayudar, recibiendo a los clientes varias tardes a la semana. Tenía un encanto natural y unos modales impecables. Los clientes la adoraban, especialmente las parejas mayores, con las que podía hablar de literatura clásica. Es como volver a mi juventud, cuando daba clases, confesó una vez. Relacionarme con la gente, poder ayudarles, me da energía. Trent seguía manteniéndose al margen. Solo nos veíamos en las reuniones familiares, que ahora eran poco frecuentes. Me saludaba con la cabeza, me hacía preguntas formales, pero en sus ojos veía una mezcla de incomprensión y tal vez envidia. Mi hermano mayor, el niño mimado, acostumbrado a ser el mejor en todo, no podía aceptar que su fracasada hermana hubiera tenido más éxito que él. Con Aviva, por extraño que parezca, las relaciones comenzaron a mejorar. Después de varios intentos incómodos por acercarnos, motivados principalmente por su interés en mi marido rico, encontramos un lenguaje común. Ella me confesó que siempre había envidiado mi libertad. No tienes miedo de ser tú misma, me dijo mientras tomábamos una copa de vino en el Amber. Yo llevo toda la vida interpretando el papel de la niña que mis padres quieren que sea. Esas palabras me hicieron ver la dinámica familiar con otros ojos. Quizás no era solo yo quien sufría las expectativas de mi padre. Quizás detrás de la fachada perfecta del niño mimado y la niña guapa se escondían los mismos miedos e inseguridades. Pero la verdadera prueba nos esperaba a finales de año. La gran cadena de restaurantes Bistro Elite abrió un local a 2 manzanas de nuestro primer Amber. Con un enorme presupuesto de marketing, contactos en la prensa y precios de dumping, rápidamente nos quitaron parte de nuestra clientela. Ethan y yo no nos asustamos. La calidad siempre gana a largo plazo. Pero cuando empezaron a aparecer en Internet comentarios negativos extrañamente similares sobre nuestra cocina, quedó claro que se trataba de un ataque planeado. Quieren destruirnos, dijo Ethan mientras leía otro comentario falso. No es competencia leal. Intentamos luchar, invitamos a blogueros famosos, organizamos degustaciones para periodistas, pero la ola de negatividad no remitía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi madre me llamó temprano por la mañana. Merin, tengo que hablar contigo, no por teléfono. Quedamos en el parque. Ella jugueteaba nerviosamente con la correa del bolso, mirando a su alrededor. Sé quién está detrás de la campaña contra vos, dijo finalmente. Es Robert Kingsley, el dueño del Bistro Elite. Él es un viejo amigo de tu padre. Juegan juntos al golf. Me quedé paralizada. ¿Quieres decir que mi padre está involucrado en esto? Mamá negó rápidamente con la cabeza. No, no. Tu padre ni siquiera lo sabe. Pero ayer cenamos con Kingsley y su esposa, y él se jactó de lo hábilmente que elimina a los pequeños competidores. No sabía que yo era tu madre. Garland nunca habla de su familia con sus socios comerciales. Sacó el teléfono del bolso y me mostró unas fotos.
capturas de pantalla de la correspondencia de Kingsley con una agencia de relaciones públicas especializada en publicidad negra. Se dejó el teléfono en la mesa cuando se fue con tu padre al despacho. Sé que no debería haberlo hecho, pero no podía permitir que destruyera lo que tú y Ethan habíais construido. En ese momento, vi a mi madre con otros ojos. No era una mujer débil, sino una persona con una fuerza interior que había ocultado durante demasiado tiempo. Con las pruebas de juego sucio, acudimos a los abogados y a la Asociación de Restaurantes. Kingsley tuvo que disculparse públicamente y su reputación se vio mucho más afectada que la nuestra. El Bistro Elite cerró 3 meses después. Tras este incidente, mi madre empezó a venir más a menudo a nuestra casa. A veces venía sola, sin mi padre. Hablábamos de libros, de la vida, de todo, excepto de los rencores del pasado. Era como si nos conociéramos de nuevo. Pero la verdadera sorpresa me esperaba un martes cualquiera, cuando estaba revisando las cuentas en la oficina de Amber. Casey, nuestra recepcionista, asomó la cabeza por la puerta. Marin, ahí está. Tu padre. Solo. Lo encontré en una mesa en la esquina. Parecía inusualmente inseguro, sin su habitual aura de autoridad. ¿Papá? ¿Ha pasado algo? No, tosió. Solo he decidido pasarme a comer. Asentí con la cabeza, sin entender aún el motivo de su visita. ¿Qué vas a pedir? Estuvo mirando el menú más tiempo de lo habitual y luego levantó la vista. ¿Tienen tortitas de arándanos con sirope de arce? Mi corazón dio un vuelco. Las tortitas de arándanos eran mi plato favorito desde pequeña. Cuando tenía 12 años, intenté preparárselos a mi padre para su cumpleaños. La masa no subió, y las tortitas quedaron planas y gomosas. Mi padre miró mi creación y dijo: Marin, está claro que no tienes talento para la cocina. Mejor déjalo para los profesionales. Corrí a mi habitación y lloré toda la noche. No, respondí, controlando mis emociones. No está en nuestro menú. Qué pena, dijo con aire decepcionado. Sabes, hace poco recordaba cómo intentabas prepararlos cuando eras pequeña. Fui injusto entonces. Fue lo más parecido a una disculpa que jamás había escuchado de Garland Hollister. Espera aquí, dije y me dirigí a la cocina. Ethan me miró sorprendido cuando empecé a mezclar la masa para los panqueques. ¿Qué estás haciendo? Tenemos el salón lleno esperando sus pedidos. Es importante, fue todo lo que dije. 20 minutos más tarde, le serví a mi padre un plato con tortitas esponjosas, cubiertas de arándanos frescos y rociadas con sirope de arce. No está en el menú, dije. Pero para ti es una excepción. Miró el plato durante un rato. Luego cortó con cuidado un trozo y se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Están perfectos, igual que los hacía tu abuela. Lo sé, sonreí. Es su receta. Mamá me dio su libro de cocina el año pasado. Nos quedamos sentados en silencio mientras él comía. No hubo largas declaraciones de amor, ni disculpas conmovedoras. Solo un hombre mayor disfrutando de un plato de su infancia, preparado por la hija a la que nunca había entendido del todo. Y eso era suficiente. Cuando terminó, dejó una propina demasiado generosa sobre la mesa y me dio una palmada incómoda en el hombro. Lo has hecho muy bien, Marín. Has construido algo valioso. Y se marchó, erguido y orgulloso, como siempre. Pero algo había cambiado. Yo lo sentía, y creo que él también. Esa noche, estaba de pie junto a la ventana de nuestro apartamento, sobre el segundo Amber, observando el bullicio de la ciudad abajo. Ethan me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas? En recetas, respondí. En cómo todos buscamos la receta perfecta para la vida. Una lista de ingredientes e instrucciones que nos garanticen la felicidad. ¿Y la has encontrado? Sonrió. Creo que sí. Me volví hacia él. Pero no es la receta que intentaron imponerme. No es la que sirve para todos. Es mi propia receta, la que he creado yo misma, a base de prueba y error. Ethan me besó. Suena deliciosa. ¿Y cuáles son los ingredientes principales? Me quedé pensativa. El valor de ser uno mismo. Amor incondicional. Un trabajo que te hace feliz. Y comprender que la verdadera libertad
no es cuando obtienes la aprobación de alguien, sino cuando ya no la necesitas. Nos quedamos allí, abrazados, mirando las luces de la ciudad que se encendían. Pensaba en mi camino, desde una niña sin voz hasta una mujer que había encontrado su voz. En mi familia, complicada, imperfecta, pero mía al fin y al cabo. En la persona que estaba a mi lado y que vio en mí lo que yo misma no había visto durante mucho tiempo. El camino no fue fácil. Algunas heridas nunca se curarán del todo. Mi padre seguirá siendo mi padre, con todos sus defectos y su incapacidad para expresar abiertamente su amor. Pero yo ya no era prisionera de sus expectativas. Cocinaba según mi receta, vivía según mis reglas. Y, lo más importante, aprendí a ver mi propio valor, no porque alguien más lo reconociera, sino porque finalmente creí en mí misma. Por delante me esperaban nuevos restaurantes, nuevas pruebas, quizá incluso nuevos conflictos con mi familia. Pero ahora sabía que podría con todo. Tenía mi propia receta para la vida, imperfecta, en constante evolución, pero totalmente mía. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.